La dejaron en la nieve con un recién nacido que no era suyo y un rechazo que todavía ardía en sus venas. Serafina no tenía lobo, ni compañero, ni manada. Solo un diminuto bebé de ojos plateados que gritaba contra el frío. Las últimas palabras del Alpha Dominic resonaban en su cráneo. Ninguna criatura sin lobo merece respirar el mismo aire que mi linaje. Él no sabía que el niño que acunaba era el heredero robado del rey Lycan, y no sabía que el rey Lycan ya estaba cazando. El fuego ceremonial proyectaba sombras cobrizas en el patio de piedra del complejo de la manada de Ashwood. Serafina podía oler su propio miedo, agudo, metálico, como una moneda sostenida demasiado tiempo en un puño cerrado. A su alrededor, 300 lobos permanecían en silencio. Sus ojos brillaban en tonos ámbar y dorados bajo la luna de invierno. Ella era la única cuyos ojos seguían siendo obstinadamente, permanentemente humanos, sin lobo. Esa palabra la había seguido desde la infancia, susurrada en los pasillos, escupida en los campos de entrenamiento, tallada en el marco de madera de su catre en los aposentos de los sirvientes de la manada. A los 22 años, Serafina había aprendido a llevar esa palabra como una piedra en el pecho, pesada, pero familiar. Había aprendido a inclinarse cuando los alfas pasaban, a mantener la mirada baja, a hacerse tan pequeña que el mundo pudiera olvidar que existía. Pero esa noche, el Alpha Dominic la había convocado ante toda la manada. Y Dominic nunca convocaba a nadie por amabilidad. Él estaba de pie en el estrado de piedra elevado. Era alto y de hombros anchos. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro que podría haber sido apuesto si la crueldad no hubiera afilado cada una de sus facciones. Su compañera, la luna Vivian, estaba sentada en una silla de roble tallado a su lado. Tenía los labios pintados de rojo y una expresión de aburrimiento. Entre ellos, sobre un altar improvisado cubierto de seda negra, yacía un bulto tan pequeño que podría haber sido una manta doblada. Pero no era una manta, era un bebé. Serafina había oído los rumores. Hacía 3 días, una loba solitaria había entrado tambaleándose en el territorio de Ashwood, medio muerta y completamente transformada, llevando un bebé en sus fauces. La loba había muerto antes del amanecer. Envenenamiento por plata, dijeron los sanadores, del tipo que provenía de armas forjadas por Lycans. El bebé había sobrevivido. Un niño de apenas una semana, con una mata de pelo oscuro y ojos del color del mercurio líquido. Nadie en la manada de Ashwood tenía ojos así. Serafina. La voz de Dominic retumbó en el patio como un trueno en tierra llana. Una orden de alfa se entretejía en ella, e incluso sin un lobo, sintió la presión contra su esternón, forzando su barbilla hacia abajo. Da un paso al frente. Ella obedeció. Las losas de piedra estaban frías bajo sus pies descalzos. Los sirvientes no recibían botas hasta la primera ventisca, de verdad, y la helada de esa noche aún no se consideraba lo suficientemente severa. Podía sentir 300 miradas siguiéndola, algunas compasivas, la mayoría despectivas. Una chica sin lobo convocada por el alfa. Nada bueno podía venir de eso. Dominic bajó 2 escalones y su olor la golpeó. Resina de pino, humo de leña y dominación. Era el olor de cada pesadilla que había tenido desde la infancia. Se acercó al altar, levantó el bulto de seda con una mano y le tendió el bebé como si ofreciera carne en mal estado. Esta criatura, dijo, su voz llegando a cada rincón, fue dejada en nuestras tierras por una solitaria moribunda. No es reclamada, no es deseada. Su labio se curvó. Apesta a sangre de Lycan. Un murmullo recorrió la multitud. Lycan. La palabra tenía peso, poder antiguo, viejas rivalidades. El tipo de sangre que podía comandar ejércitos enteros de cambiantes. El linaje del rey Lycan era la realeza en el mundo de los cambiantes, y la realeza no dejaba a sus crías con manadas fronterizas a menos que algo hubiera salido terriblemente mal. No albergaré a un bastardo de Lycan en mi manada, continuó Dominic. Empujó el bulto hacia Serafina y ella lo atrapó instintivamente, sus brazos curvándose alrededor del frágil peso del bebé. El bebé se movió, gimió, y luego se acomodó contra su pecho
como si hubiera estado esperando exactamente ese latido para apoyar su oído. Algo se quebró dentro de ella. Una calidez, una atracción. No era el vínculo de compañeros sobre el que había leído en los viejos textos de la manada. Esto era diferente, más profundo de alguna manera, más antiguo. Por la presente, eres rechazada de la manada de Ashwood, dijo Dominic, y su voz cambió a la cadencia formal de la ley de la manada. Cada palabra una cuchilla. Serafina, sirvienta sin lobo, corto tus lazos con este territorio, esta familia, esta sangre. Ya no eres una Ashwood. El vínculo, delgado y deshilachado como siempre había sido, se rompió. El dolor la atravesó, candente, como un miembro fantasma siendo arrancado. Ella jadeó, agarrando al bebé con más fuerza. A su alrededor, la manada exhaló al unísono, una liberación colectiva de algo que habían estado conteniendo desde que ella nació. Alivio. Estaban aliviados de deshacerse de ella. «Toma al cachorro de Lycan», dijo Dominic, dándole la espalda, «y vete antes de que pierda la paciencia». La luna Vivian se examinó las uñas. Serafina se quedó en el patio, descalza sobre la piedra helada, sosteniendo a un bebé que no era suyo, con los extremos rotos de un vínculo de manada sangrando dentro de su pecho. El fuego ceremonial crepitaba y siseaba. Nadie se movió para ayudarla. Nadie siquiera la miró. Se dio la vuelta y caminó hacia la línea de árboles. En sus brazos, el bebé abrió sus ojos plateados y la miró con una expresión imposiblemente confiada. No tenía nada, ni lobo, ni manada, ni zapatos, pero lo tenía a él. Y en algún lugar, en lo profundo de los antiguos bosques más allá de la frontera, algo vasto y poderoso levantó la cabeza y comenzó a cazar. El bosque se la tragó por completo. Serafina caminó hasta que la luz del fuego del complejo de Ashwood no fue más que un vago recuerdo naranja detrás de los árboles. Y luego caminó más lejos. El bebé, a quien había empezado a llamar Kit en su mente porque era pequeño y fiero y se acurrucaba contra ella como un cachorro de zorro, no hizo ningún sonido. Respiraba de manera constante contra su clavícula, su pequeño puño agarrando el cuello raído de su túnica de sirvienta, como si entendiera, en algún nivel primitivo, que soltarlo significaba la muerte. El frío era un ser vivo. Se arrastraba bajo su piel, se instalaba en sus articulaciones, convertía su aliento en fantasmas blancos que se disolvían antes de llegar a las copas de los árboles. Sus pies se habían entumecido hacia 2 millas, y podía sentir la piel abriéndose en sus talones donde el suelo helado cortaba como cristal. La sangre marcaba su camino, un rastro que cualquier depredador podría seguir. Y en estos bosques siempre había depredadores. Encontró el roble hueco por accidente, tropezando con él cuando sus piernas cedieron. El árbol era antiguo, su tronco lo suficientemente abierto como para albergar a 2 adultos, su interior alfombrado de hojas secas y los restos desecados del nido de algún animal. Olía a podredumbre y a lluvia vieja, pero estaba a salvo del viento. Y en ese momento, estar a salvo del viento significaba sobrevivir. Serafina se hundió en el hueco, apoyó la espalda contra la pared interior y acomodó a Kit contra su pecho. Tomó la seda negra del altar, la única cobertura que tenía, y la envolvió alrededor de ambos. Era delgada, pensada para ceremonias, no para abrigar, pero era algo. «Voy a mantenerte con vida», le susurró a Kit. Su voz era firme, y eso la sorprendió. Todo dentro de ella temblaba, el dolor fantasma del vínculo roto, el frío, el terror. Pero su voz se mantuvo firme. «No sé cómo todavía, pero lo haré». Kit parpadeó sus ojos de mercurio y bostezó. Ella no durmió, no podía. Cada sonido en el bosque era una amenaza. El crujido de una rama, el aullido distante de un lobo solitario, el correteo de algo pequeño y asustado entre la maleza. Sin los sentidos de un lobo, estaba casi ciega en la oscuridad, dependiendo solo de su oído para mapear los peligros a su alrededor. En algún momento durante la noche, lo escuchó. Un aullido que no era un aullido. Era más profundo, más rico, con armónicos que ningún lobo ordinario podría producir.
Resonó en sus huesos, vibró en sus dientes, hizo que el pequeño cuerpo de Kit se pusiera rígido y luego se relajara, como si el sonido mismo fuera una canción de cuna escrita en un idioma que solo su sangre entendía. Lycan. Serafina se apretó más en el hueco del roble y contuvo la respiración. El sonido llegó de nuevo, más cerca ahora, y con él una presión, no la fuerza bruta de una orden de alfa, sino algo más antiguo, el peso de montañas viejas, la atracción de aguas profundas. No exigía sumisión, simplemente existía con tal autoridad que todo lo demás se doblegaba a su alrededor. Luego pasó. El bosque exhaló. En algún lugar al norte, los árboles crujieron mientras algo masivo se movía entre ellos sin disminuir la velocidad. Kit durmió. El amanecer llegó gris y a regañadientes, filtrándose a través de las copas de los árboles en finos arroyos incoloros. El cuerpo de Serafina era un catálogo de dolor, pies agrietados, músculos rígidos, el dolor sordo del hambre que se había estado acumulando desde la única comida del día anterior de caldo y pan duro. Pero Kit necesitaba comer, y ella no tenía nada que darle. Arrancó una tira de la seda del altar, la empapó en el rocío que se había acumulado en la corteza interior del roble y la presionó contra los labios de Kit. Él la chupó débilmente, no obtuvo nada sustancial y comenzó a llorar. Un sonido agudo y débil que cortaba el silencio de la mañana como una cuchilla. Shh, shh. Lo meció, caminando por el pequeño hueco, sus pies descalzos dejando huellas ensangrentadas en las hojas secas. Lo sé, lo sé. Necesitaba encontrar agua, comida, un refugio que no fuera un árbol podrido. Necesitaba encontrar un asentamiento, humano o cambiante, que pudiera acoger a una mujer sin lobo y a un bebé huérfano. Necesitaba, en el sentido más básico y desesperado, sobrevivir. Pero primero, necesitaba detener el sangrado de sus pies, porque el olor a sangre en estos bosques era una campana para la cena. Arrancó más tiras de la seda. Se estaba convirtiendo en un remanente andrajoso de lo que fue, y las enrolló alrededor de sus pies. La tela era resbaladiza y poco práctica, pero cubría las heridas abiertas. Metió a Kit en el cabestrillo improvisado que había hecho contra su pecho y salió del roble hueco. El bosque a la luz del día era diferente al bosque de noche, todavía amenazante, pero navegable. Ahora podía ver el terreno, las crestas y los valles, los lechos de arroyos congelados que podrían llevar a agua corriente. También podía ver las huellas, enormes huellas de patas impresas profundamente en la tierra endurecida por la escarcha. Cada una era del tamaño de un plato de cena. Conducían desde el sur, desde la dirección del territorio de Ashwood, y se curvaban hacia el norte, siguiendo el mismo camino que el aullido Lycan de la noche anterior. Serafina se quedó mirando las huellas. Quienquiera, o lo que sea, que las hubiera hecho, estaba cazando. Las huellas eran decididas, espaciadas uniformemente, el paso de un depredador que sabía exactamente a dónde iba. Y en el centro de una enorme huella, medio hundido en el barro, había un pequeño objeto que captaba la luz de la mañana. Una moneda de plata, no más grande que la uña de su pulgar, estampada con una luna creciente y una corona de espinas. El sello real del rey Lycan. La recogió. Estaba caliente, imposiblemente caliente, como si hubiera estado al sol durante horas en lugar de yacer en el barro helado. El metal zumbaba débilmente contra su palma, una vibración tan sutil que podría haberla imaginado. Kit dejó de llorar. Se quedó total y completamente quieto en el cabestrillo, sus ojos plateados fijos en la moneda como si fuera el rostro de alguien que reconocía. Su pequeña mano se extendió hacia ella, y cuando Serafina la acercó lo suficiente para que la tocara, sus dedos se cerraron a su alrededor con una fuerza demasiado grande para un bebé de una semana. Y sonrió. Serafina cerró su mano sobre la de él, sobre la moneda, y tomó una decisión. Seguiría las huellas, no porque confiara en lo que las había hecho, sino porque en un desierto lleno de cosas que querían matarla, el Lycan era la única criatura que podría tener una razón para no hacerlo. Comenzó a caminar hacia el norte. Detrás de ella, invisibles en las sombras de la línea de árboles, unos ojos ámbar la vieron irse, y luego se volvieron hacia el sur,
corriendo de regreso hacia Ashwood con un informe para el Alpha Dominic. El error de Dominic no fue la crueldad. La crueldad era una herramienta, y él la manejaba con la precisión de un hombre que entendía que el miedo era la moneda más barata en el mundo de los cambiantes. Su error fue la ignorancia arrogante y profunda de un hombre que nunca se había molestado en aprender qué era realmente un cachorro de Lycan. Recibió el informe del explorador al mediodía, de pie en su estudio con un vaso de bourbon y una sonrisa de satisfacción. La chica sin lobo se dirigía al norte, siguiendo unas huellas. Bien, que caminara hacia el territorio de Deadwood, donde los solitarios terminarían lo que el frío había comenzado. Una vergüenza menos, un recordatorio menos de que su manada una vez albergó algo roto. ¿Y el bebé?, preguntó, agitando su bebida. El explorador, un beta delgado y nervioso llamado Corbin, cambió su peso de un pie a otro. Todavía vivo, Alfa. Lo está llevando hacia el norte. ¿Hacia la frontera Lycan? Sí, Alfa. La sonrisa de Dominic no vaciló. Déjala. Si los Lycans encuentran a su bastardo, estarán demasiado ocupados con la chica como para molestarnos. Vació su vaso. Retírate. Corbin dudó. Era joven, apenas había pasado su primera transformación y llevaba la particular maldición de la inteligencia en una manada que premiaba la obediencia por encima del pensamiento. Alfa, la moneda. ¿Qué moneda? Encontró algo en las huellas, una moneda de plata. El equipo de exploración no pudo verla claramente, pero tenía marcas antiguas. Dominic hizo un gesto con la mano. Baratijas. Los solitarios dejan caer cosas. No significa nada. Significaba todo, pero Dominic no lo aprendería hasta dentro de otros 3 días, y para entonces, el error se habría convertido en una metástasis que no podría extirpar. Serafina, mientras tanto, estaba cometiendo un error propio. Había estado caminando durante 6 horas, siguiendo las huellas del Lycan hacia el norte a través de un bosque cada vez más denso. Kit había estado callado, inusualmente, sus ojos plateados abiertos y siguiendo las copas de los árboles como si contara las ramas. La moneda yacía caliente en su bolsillo, un zumbido constante contra su muslo. Estaba tan concentrada en las huellas, tan decidida a seguir el único hilo de esperanza en un paisaje sin esperanza, que no notó el cambio de olor. Sin un lobo, su olfato era humano, aburrido, capaz de detectar solo las señales olfativas más amplias. Fuego, descomposición, el agudo amoníaco de las marcas de orina. No pudo oler el límite territorial que acababa de cruzar. Pero los lobos que vivían aquí sí podían olerla. Se materializaron desde los árboles como humo, 5 de ellos, todos a medio transformar. Sus cuerpos se estiraron en el grotesco punto medio entre humano y lobo. Ojos amarillos, piel con cicatrices, el inconfundible hedor de los lobos solitarios que habían abandonado la ley de la manada y sobrevivían solo con violencia. Su líder era un macho masivo con una mandíbula que se había roto y curado torcida, dándole a su rostro un gesto permanentemente gruñón. Se interpuso en el camino de Serafina e inhaló profundamente, sus fosas nasales dilatándose. «Sin lobo», dijo, y la palabra goteaba con el mismo desprecio que había escuchado toda su vida, pero ahora con un matiz peor. «Hambre». Y llevando un cachorro, ladeó su mandíbula arruinada. ¿Qué manada echaría a una madre y su cría? «No es mío», dijo Serafina, y se arrepintió de inmediato. En las tierras de los solitarios, un bebé sin ataduras era una moneda de cambio, algo para pedir rescate, para comerciar, para usar. Los ojos amarillos del líder se entrecerraron. Se inclinó más cerca, olfateando a Kit, y todo su cuerpo se puso rígido. Algo parpadeó en su rostro roto. No reconocimiento, exactamente, sino instinto. El profundo instinto territorial de un lobo que se encuentra con un linaje tan por encima del suyo que su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera procesarlo. «Lycan», susurró. Los otros solitarios se movieron. 2 de ellos dieron un paso involuntario hacia atrás. Un tercero se agachó a medias, no del todo sumiso, pero casi. El líder no retrocedió.
Estaba demasiado perdido para que el instinto anulara la codicia. Un cachorro de Lycan, el cachorro del rey Lycan, si los rumores del sur eran ciertos, valía más que un territorio, más que una manada. Un cachorro de Lycan era una palanca contra el cambiante más poderoso del hemisferio norte. «Dame al niño», dijo. «No». La palabra salió antes de que Serafina pudiera pensar, antes de que pudiera calcular las probabilidades o sopesar la supervivencia contra el sacrificio. Salió del mismo lugar que se había abierto en el patio cuando le pusieron a Kit en brazos por primera vez. Esa cosa profunda, vieja y sin nombre a la que no le importaban los lobos, ni el poder, ni la brutal aritmética del mundo de los cambiantes. El líder la golpeó, no con un puño, sino con un zarpazo de garras que la alcanzó en la sien izquierda y la hizo girar contra el tronco de un árbol. Estrellas explotaron detrás de sus ojos. La sangre brotó por el lado de su cara, caliente e inmediata, su sabor metálico llenando su boca. Kit gritó, un grito real, no el llanto débil de hambre, sino un lamento a pleno pulmón que sacudió el aire. Y el bosque respondió, no los árboles, no el viento, algo debajo de los árboles, debajo del viento, debajo de la misma tierra helada. Una vibración que comenzó en el suelo y subió a través de los huesos de Serafina, a través de las raíces de cada árbol en un radio de 1 milla, a través de la médula de cada criatura viviente, lo suficientemente cerca como para sentirla. Los solitarios se congelaron. El líder levantó la vista. Desde el norte, moviéndose a una velocidad que desafiaba la física de su tamaño, una forma emergió de las sombras entre los pinos antiguos. Estaba en plena transformación. Un lobo, pero no un lobo. Era demasiado grande, demasiado perfectamente proporcionado, demasiado saturado del tipo de poder que hacía que el aire mismo supiera a hierro y ozono. Su pelaje era negro, tan profundamente negro que parecía absorber la débil luz del invierno. Sus ojos eran del tono exacto del mercurio líquido de Kit, una plata tan brillante que quemaba. El rey Lycan. No gruñó, no lo necesitaba. Su presencia era una orden que eludía el lenguaje por completo y hablaba directamente a la parte más primitiva del cerebro, a la parte de cada lobo que recordaba lo que significaba estar ante algo que había existido desde antes de las manadas, antes de los territorios, antes de que el propio concepto de alfa fuera nombrado. Los solitarios corrieron, todos excepto el líder, que se quedó paralizado, con la mandíbula rota colgando, sus ojos amarillos fijos en el rey Lycan, con la mirada vidriosa y fija de una presa que se ha dado cuenta demasiado tarde de que ya está muerta. El rey Lycan cruzó la distancia en 2 zancadas. Lo que hizo fue peor. Lo miró, sostuvo su mirada durante 3 segundos y empujó. No físicamente, mentalmente. Todo el peso de la dominación de un rey Lycan concentrado en una única lanza de voluntad dirigida. El solitario se derrumbó. Sus piernas cedieron, su cuerpo se aflojó y se desplomó en la escarcha, inconsciente o algo parecido. Despertaría más tarde, a millas de distancia, sin memoria de este claro y con un terror que nunca podría nombrar. El rey Lycan se giró, y Serafina, sangrando por la sien, sosteniendo a un bebé que gritaba, miró a esos ojos plateados y sintió, por primera vez en su vida, que era vista. Se transformó frente a ella. La transformación no se pareció en nada a las violentas transformaciones de huesos rotos que había presenciado entre los lobos de Ashwood. No hubo sonido de tendones rompiéndose, ni gruñido de dolor, ni etapa intermedia grotesca donde la carne se estiraba entre formas. La transformación del rey Lycan fue silenciosa, fluida, casi reverencial, como si su cuerpo simplemente estuviera eligiendo un idioma diferente para hablar. Un momento, un lobo del tamaño de un caballo de guerra. Al siguiente, un hombre. Era alto, más alto que Dominic por media cabeza, con el tipo de complexión delgada y densamente musculosa que hablaba de velocidad en lugar de fuerza bruta. Su piel era de bronce oscuro, marcada con cicatrices pálidas que trazaban patrones a lo largo de sus brazos y pecho, como los afluentes de un viejo sistema fluvial.
Su rostro era anguloso, severo, construido alrededor de pómulos altos y una mandíbula que podría haber sido tallada en la misma piedra que las montañas del norte. Su cabello era negro, cayendo más allá de sus hombros de una manera que debería haber parecido descuidada, pero que en cambio parecía antigua, deliberada, como una corona que había elegido llevar suelta. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron, plateados, no la plata pálida y desvaída de un cielo nublado. Esto era mercurio en movimiento, metal líquido que captaba la luz de fuentes que no podía ver y la reflejaba con una intensidad que le dolía el pecho. Los ojos de Kit. Kit tenía sus ojos. El rey Lycan miró al bebé en sus brazos, y su rostro, ese rostro severo e imponente, se rompió. Fue sutil, una fisura delgada en la piedra. Su mandíbula se apretó, sus fosas nasales se dilataron, y sus ojos plateados se iluminaron con algo que Serafina, que había pasado toda una vida catalogando las emociones de las personas que tenían poder sobre ella, reconoció de inmediato. Duelo. Duelo crudo, desprotegido, devastador. Caspian, dijo. Su voz era baja, áspera, como si la palabra hubiera sido arrastrada desde una profundidad para la que las cuerdas vocales humanas nunca fueron diseñadas. Dijo el nombre de la manera en que la gente reza, con la esperanza desesperada de que decirlo pudiera hacer algo real. Kit Caspian se quedó quieto en los brazos de Serafina. Luego extendió una pequeña mano hacia el rey Lycan e hizo un sonido que no era un llanto, ni una risa, sino algo intermedio, un sonido de reconocimiento. Su nombre es Caspian. La voz de Serafina salió como un susurro. El rey Lycan asintió. No se había movido, no había intentado tomar al niño, y Serafina se dio cuenta de repente de que estaba esperando, no dudando, esperando, como si entendiera que esta mujer, sangrando y descalza, y sosteniendo a su hijo, necesitaba dar permiso antes de que él pudiera tocar lo que era suyo. El gesto rompió algo en ella. En 22 años, nadie había esperado su permiso para hacer nada. Extendió a Kit Caspian hacia su padre. El rey Lycan tomó a su hijo con manos que temblaban. Acunó al bebé contra su pecho desnudo, y Caspian presionó su rostro contra el latido del corazón de su padre, y se quedó en un silencio absoluto y pacífico. El rey Lycan cerró los ojos. Un músculo se movió en su mandíbula. Por un largo momento, el único sonido en el claro fue el viento y el ritmo débil y constante de dos corazones aprendiendo a latir en proximidad de nuevo. Cuando abrió los ojos, estaban fijos en Serafina. «Lo llevaste», dijo, «a través del bosque, herida». Su mirada bajó a sus pies, envueltos en seda ensangrentada, y luego a la herida en su sien, que todavía goteaba rojo por su mejilla. «¿Quién te hizo esto?» «Todos», dijo ella, y se sorprendió de no escuchar autocompasión en su voz. Era simplemente un hecho. Su expresión cambió. El duelo no se fue. Se superpuso, agravado por algo más duro, más frío. «Cuéntame», dijo. Así que le contó. Le contó sobre la manada de Ashwood, sobre el Alpha Dominic, sobre la loba solitaria que había cruzado la frontera tambaleándose, llevando un bebé y muriendo antes de poder hablar. Le contó sobre el rechazo, la ruptura formal y pública de su vínculo de manada, y la forma en que Dominic había puesto a su propio hijo en sus brazos como basura que se clasifica para desechar. Le contó sobre el estigma de no tener lobo, sobre los aposentos de los sirvientes, sobre 22 años de que le dijeran que era menos que nada. Le contó sobre la moneda. Ante esto, los ojos del rey Lycan se agudizaron. «Muéstrame». Serafina metió la mano en su bolsillo y sacó la moneda de plata. Brillaba débilmente a la luz tenue, su luna creciente y su corona de espinas captando el gris. El rey Lycan la miró fijamente. Luego la miró a ella, no a sus heridas, no a su ropa andrajosa, sino a ella, dentro de ella, con todo el peso sin filtrar de esos ojos plateados. «Esa moneda», dijo en voz baja, «era de mi madre. Se la dio a la mujer en la que confié para llevar a Caspian a un lugar seguro cuando nuestra fortaleza fue atacada». Hizo una pausa. «La mujer que murió en el territorio de Ashwood. La loba solitaria», susurró Serafina. Su nombre era Marín, no era una solitaria.
era la guardiana de mi hijo. Su voz era controlada, pero bajo el control, algo enorme se movía. Un cambio tectónico de ira y dolor que hacía que el aire se sintiera pesado. Fue envenenada con flechas de punta de plata, armas forjadas por Lycans usadas contra nosotros. ¿Quién atacó su fortaleza? El rey Lycan miró hacia el norte, hacia las montañas que marcaban el borde de su territorio. Alguien que quería a mi hijo muerto y mi linaje terminado. Su mandíbula se tensó. Alguien que tiene aliados en cada manada fronteriza entre aquí y la capital. Volvió a mirar a Serafina, incluida Ashwood. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Serafina pensó en Dominic, su gesto despectivo, su insistencia en que el bebé era un bastardo, una molestia, un problema que debía ser descartado. ¿Lo sabía? ¿Sabía de quién era el niño que estaba desechando? Llamó a Caspian bastardo de Lycan, dijo ella. Lo sabía, sabía lo suficiente. La voz del rey Lycan se había vuelto silenciosa de una manera que era mucho más aterradora que gritar. Y te envió al desierto a morir con mi hijo, esperando que el frío o los solitarios terminaran el trabajo que sus aliados comenzaron. Serafina se tambaleó. La pérdida de sangre, el frío, el hambre, la estaban alcanzando, tirando de su conciencia con dedos insistentes. El rey Lycan la sujetó del brazo antes de que cayera, su agarre cálido e imposiblemente suave para una mano que podía aplastar piedra. Voy a llevarte a mi territorio, dijo. A los dos. ¿Puedes caminar? He estado caminando durante 12 horas con los pies sangrando a través de un bosque helado mientras cargaba a tu hijo, dijo. Puedo caminar. Algo parpadeó en su rostro, no exactamente una sonrisa. Su dolor era demasiado reciente para eso, pero un reconocimiento de algo en ella que iba más allá de ser sin lobo o sin manada, o cualquiera de las etiquetas que el mundo le había puesto en la piel. Mi nombre es Cael, dijo. Cael de Vos, rey de los Lycans del norte. Serafina. Ella no tenía apellido. A los sirvientes sin lobo no se les daba uno. Serafina, repitió él, y la forma en que lo dijo, con cuidado, como si manejara algo frágil, le hizo pensar que él era la primera persona que había pronunciado su nombre sin añadirle un calificativo. No Serafina la sin lobo, no Serafina la sirvienta, solo Serafina. Se transformó de nuevo en lobo, se tumbó en el suelo y esperó. El mensaje era claro. Súbete. Ella había cargado a su hijo. Él la cargaría a ella. Dudó solo un momento. Luego se subió a la espalda del rey Lycan, presionó a Caspian entre su cuerpo y su cálido pelaje, y se aferró. Él corrió hacia el norte, y el bosque se desdibujó a su alrededor, y por primera vez en 22 años, Serafina se movía hacia algo en lugar de alejarse. La fortaleza de los Lycans del norte estaba tallada en la roca viva de las montañas Shinmir. Serafina la vio primero como una silueta contra el crepúsculo. Enormes muros de piedra que crecían desde la pared del acantilado, como si la propia montaña hubiera decidido construir una fortaleza. Antorchas bordeaban las almenas, sus llamas de un azul profundo e inusual que más tarde aprendería que ardían con fuego forjado por Lycans, visibles solo para aquellos que llevaban sangre de cambiante. Podía verlas, cada una de las llamas. El pensamiento aterrizó silenciosamente, guardado para un examen posterior. Había preocupaciones más inmediatas, como los 200 guerreros Lycan que bordeaban el acceso a la puerta principal, todos a medio transformar, todos irradiando el tipo de poder controlado que hacía que los mejores luchadores de Ashwood parecieran cachorros jugando a la guerra. Kel se transformó en la puerta, y una mujer de cabello gris que se movía con la autoridad eficiente de alguien que había estado manejando a Reyes Lycan desde antes de que éste naciera, le colocó inmediatamente una enorme capa forrada de piel sobre los hombros. Los agudos ojos de la mujer recorrieron a Serafina. Sus pies ensangrentados, su ropa rota, el bebé presionado contra su pecho, y su expresión cambió de evaluación a algo más cálido. Sanadora, dijo la mujer a nadie en particular, y 3 personas se materializaron desde las sombras,
ya llevando suministros. Elspeth. La voz de Kyle detuvo a la mujer de cabello gris a mitad de camino. Caspian está vivo. Elspeth se giró. Miró al bebé. Su compostura, forjada en hierro y con décadas de práctica, se quebró una sola vez. Un único temblor de su labio inferior antes de reconstruirla. Lo veo, dijo, y su voz era densa. ¿Y quién lo trajo a casa? Ella. Todos los ojos en el patio se volvieron hacia Serafina. Nunca le había gustado que la miraran. En Ashwood, la atención significaba castigo. Una tarea no completada lo suficientemente rápido. Una mirada sostenida demasiado tiempo. Alguna ofensa imaginaria que requería corrección. Se preparó para el desprecio que sabía que vendría. Sin lobo. Lo olerían en ella. La ausencia, el vacío donde debería haber un lobo. Pero el desprecio no llegó. En cambio, los guerreros Lycan la miraron de la manera en que los soldados miran a un médico que ha llevado a un camarada herido a través de un campo de batalla, con un respeto que trascendía el rango, la especie o las jerarquías invisibles del mundo de los cambiantes. «Llévenla adentro», dijo Kael. Ahora. Los sanadores descendieron. Fueron gentiles, asombrosamente gentiles, con manos que se movían como agua sobre sus heridas, limpiando y vendando con una pericia que hacía que los rudos médicos de la manada de Ashwood parecieran medievales. Le envolvieron los pies en cataplasmas que olían a pino y a algo más profundo, más antiguo, que hormigueaba contra su piel dañada y hacía que el dolor retrocediera como una marea que se retira de la orilla. Le limpiaron la herida de la sien, le aplicaron un ungüento que ardía con frío y la cubrieron con un apósito tan fino que apenas podía sentirlo. Durante todo esto, sostuvo a Caspian. Los sanadores no le pidieron que lo entregara. Trabajaron alrededor del bebé como si su presencia en sus brazos fuera un hecho médico que ya habían tenido en cuenta, como una férula que no se podía quitar sin causar un daño mayor. Caspian durmió durante todo el proceso, su moneda de plata todavía agarrada con fuerza al cuello de su túnica. Kael observaba desde el otro lado de la cámara de piedra. Se había vestido, cuero y lana oscura, simple pero claramente hecho para la complexión de un rey, y su expresión era ilegible. Pero sus ojos seguían cada movimiento de las manos de los sanadores sobre la piel de Serafina, y cuando uno de ellos presionó demasiado fuerte la herida y ella se estremeció, su mandíbula se tensó. Alpha Dominic de la manada de Ashwood. Habló con Elspeth, pero su mirada no se apartó de Serafina. ¿Qué sabemos de sus alianzas? Elspeth consultó un libro de contabilidad encuadernado en cuero que sacó de los pliegues de su capa. Manada menor, frontera sureste, históricamente neutral, pero en los últimos 6 meses ha estado recibiendo envíos del sindicato de Blackmere, plata, armas y algo que nuestros exploradores fronterizos no pudieron identificar. El sindicato, la voz de Kael era plana. El mismo sindicato que suministró las armas utilizadas para atacar nuestra fortaleza. Sí, silencio, el tipo de silencio que precede a los terremotos. Él lo sabía, dijo Serafina en voz baja. Todos la miraron. Dominic, él sabía quién era Caspian, lo llamó bastardo de Lycan, no huérfano de un solitario. Conocía el linaje y me rechazó. Me expulsó de la manada con Caspian porque quería que ambos desapareciéramos. Negación plausible, murmuró Elspeth. Si el niño muere de exposición o a manos de solitarios, es una tragedia, no un asesinato. Dominic mantiene sus manos limpias. Kael estaba muy quieto. Era la quietud de las aguas profundas antes de que una corriente cambie. El tipo de inmovilidad que contiene más energía potencial de la que cualquier movimiento podría expresar. Apostó la vida de mi hijo asumiendo que una mujer sin lobo no podría sobrevivir al bosque. Sí, dijo Serafina. Se equivocó. Sí. Que él cruzó la cámara y se arrodilló frente a ella. El rey Lycan de rodillas, mirando a una mujer sin lobo que sostenía a su hijo. Era una imagen que habría sido impensable en cualquier manada que hubiera conocido. Una muestra de deferencia tan cruda que los sanadores apartaron la vista, sintiendo algo privado. Serafina,
Su voz era baja, destinada solo a ella. Te debo una deuda que no puedo pagar. Salvaste lo único en este mundo sin lo que no puedo vivir. Lo que quieras, territorio, protección, un hogar, es tuyo. Miró a Caspian, todavía durmiendo contra su pecho. Miró la moneda de plata en su bolsillo, cálida como un latido. Miró a Kael, cuyos ojos plateados brillaban con una emoción que no podía nombrar, pero que podía sentir. Una atracción, una resonancia, algo vasto que se agitaba en los bordes de su percepción. «Quiero quedarme», dijo. «Con él». Se refería a Caspian. Estaba casi segura de que se refería a Caspian. Kael asintió una vez. «Entonces te quedas». Se puso de pie, y mientras se giraba para hablar con Elspeth sobre la inminente confrontación con la manada de Ashwood, su mano rozó el hombro de Serafina, un contacto tan breve que podría haber sido accidental. Pero no lo fue, y en lo más profundo de sí misma, la parte que no tenía lobo pero tenía algo más, algo sin nombre y en espera, Serafina sintió el primer temblor de un vínculo que le habían dicho que nunca podría tener. Dominic no fue a la Fortaleza del Norte. La Fortaleza del Norte fue a Dominic. 3 días después de la llegada de Serafina al territorio de Kael, un convoy de guerreros Lycan descendió sobre la frontera de Ashwood como un frente de tormenta rodando desde las montañas. No atacaron, no lo necesitaron, simplemente aparecieron, 200 en total, en plena formación de batalla, cada uno irradiando el tipo de poder que hizo que los lobos de la patrulla fronteriza cayeran sobre sus vientres sin que se emitiera una sola orden. Kael cabalgaba a la cabeza de la formación y Serafina cabalgaba a su lado. Apenas se reconocía a sí misma. Los sanadores habían hecho más que curar sus heridas. La habían alimentado, vestido, la habían dejado dormir durante 18 horas en una cama con sábanas de verdad, mientras Caspian dormía en una cuna de pino tallado a su lado. Ahora llevaba cueros de Lycan, oscuros y flexibles, y botas de verdad, forradas de piel, ajustadas a sus pies como si hubieran sido hechas para ella. La herida de su sien se había cerrado en una fina línea roja, y su cabello, lavado y desenredado por primera vez en su memoria, caía en ondas oscuras más allá de sus hombros. Parecía alguien que pertenecía al lado de un rey. El pensamiento era desorientador. Caspian estaba con Elspeth en la fortaleza, la primera vez que Serafina se separaba de él desde el patio, y la ausencia dolía como un miembro fantasma. Pero Kael le había pedido que viniera, y la forma en que lo había pedido, sin mandar, sin ordenar, sino mirándola con esos ojos plateados y diciendo, «Quiero que estés allí cuando vea lo que hizo», había hecho imposible negarse. El complejo de la manada de Ashwood parecía más pequeño de lo que recordaba, más mezquino. El patio de piedra donde había sido rechazada estaba agrietado y mal mantenido. El foso ceremonial frío y lleno de cenizas. Las estructuras de madera estaban deformadas, los campos de entrenamiento embarrados y descuidados. Había pasado 22 años aquí, y ahora, viéndolo con otros ojos, se dio cuenta de que siempre había sido un reino de pretensión construido sobre una base de podredumbre. Dominic los recibió en el patio. Llevaba su atuendo completo de alfa, armadura de cuero, guanteletes con tachuelas de plata, una espada ceremonial en la cadera que nunca había visto combate. La luna Viviane estaba detrás de él, y por primera vez, Serafina vio miedo en el rostro perfectamente compuesto de la mujer. La manada se había reunido detrás de su alfa, pero la formación era irregular, incierta. Podían sentir la presencia Lycan como un cambio en la presión atmosférica, un peso que presionaba contra sus lobos y susurraba una palabra: «Ríndanse». Kael desmontó. No llevaba atuendo de gala. Vestía ropa de viaje sencilla, su cabello suelto, su expresión tranquila. No llevaba arma. No la necesitaba. Alpha Dominic. Su voz cruzó el patio sin esfuerzo, llevando la resonancia que Serafina había sentido en el bosque, el sonido de las montañas hablando. «Tienes algo que me pertenece». La mandíbula de Dominic se movió. «No sé de qué estás». «Hace 3 semanas, una loba llamada Maren cruzó tu territorio llevando a mi hijo».
Fue herida de muerte por armas forjadas por Lycans, suministradas por el sindicato de Blackmere. El mismo sindicato que ha estado enviando armas a tu complejo durante los últimos 6 meses. La voz de Kyle no se alzó. No lo necesitaba. Maren murió en tus tierras. Tomaste a mi hijo, identificaste su linaje y, en lugar de contactarme, lo expulsaste al desierto con una mujer sin lobo que pretendías que sirviera como su mortaja. El patio estaba en silencio. 300 lobos permanecían congelados, sus ojos abiertos, sus cuerpos bloqueados en la parálisis de la presa, animales que acaban de darse cuenta de que la sombra sobre ellos no es una nube. Dominic intentó invocar su autoridad de alfa. Serafina podía verlo intentándolo. La postura, la voz, la proyección de dominio que había mantenido a toda una manada acobardada durante una década. El niño no fue reclamado, no tenía ninguna obligación. Tenías toda la obligación. Kyle dio un paso adelante y Dominic dio un paso atrás. Ley de la manada, artículo 7. Cualquier infante de sangre noble cambiante encontrado en territorio de la manada debe ser reportado a la sede más cercana de esa casa noble en un plazo de 48 horas. No lo reportaste, lo descartaste. Era de un solitario. Su nombre es Caspian Voss, príncipe heredero de los Lycans del norte, y lo sabías. Las palabras golpearon el patio como una detonación. Príncipe heredero. El bebé que Dominic había descartado como un bastardo, envuelto en seda de altar y empujado a los brazos de una sirvienta, era el heredero del territorio Lycan más poderoso del mundo. El rostro de Dominic se puso blanco. Kyle se giró hacia Serafina, frente a 300 lobos de Ashwood, en el mismo patio donde había sido humillada y expulsada, le extendió la mano. Ella la tomó. Esta mujer, dijo Kyle, y su voz llegó a cada oído, a cada lobo, a cada rincón del complejo, caminó descalza a través de un bosque helado durante 12 horas. Luchó contra solitarios, sangró, pasó hambre, mantuvo a mi hijo con vida cuando todo el poder en este territorio estaba diseñado para matarlos a ambos. Hizo una pausa. Y lo hizo sin un lobo. Miró a Dominic. Dime, Alfa, ¿qué hiciste con tu lobo? ¿Tu manada? ¿Tu poder? Sus ojos plateados ardían. Los usaste para desechar a las 2 personas en este territorio que valían más que todo lo que has construido. Dominic abrió la boca. No salió nada. Estoy tomando la custodia formal de Serafina bajo la ley de protección Lycan, continuó Kyle. Está bajo mi escudo, en mi territorio, y cualquier acto contra ella es un acto contra la corona Lycan del norte. Miró a la luna Vivian, que temblaba. También estoy presentando un desafío formal contra el estatus de alfa de la manada de Ashwood por conspiración, violación de la ley de la manada e intento de regicidio. Su voz bajó a poco más que un susurro, pero se escuchó. Intentaste matar a mi hijo, Dominic. El consejo Lycan oirá de esto, y son mucho menos pacientes que yo. Las piernas de Dominic se doblaron. No por una orden Lycan, sino por el puro y aplastante peso de entender lo que había hecho y lo que estaba a punto de costarle. Serafina estaba en el patio donde había sido rechazada, vistiendo cuero de Lycan, sosteniendo la mano de un rey, y sintió algo que nunca antes había sentido en este lugar. Alta. Se sintió alta. El juicio del Consejo Lycan fue rápido. En una semana, Dominic fue despojado de su título de alfa, sus bienes confiscados, su territorio puesto bajo la administración de un líder de manada neutral del oeste. La luna Viviane, que había sido cómplice en la ocultación de la identidad de Caspian, fue exiliada. La red del sindicato de Blackmere fue desmantelada pieza por pieza, sus depósitos de armas destruidos, sus líderes llevados ante el Consejo para responder por el ataque a la fortaleza Lycan. Serafina no vio nada de eso. Estaba demasiado ocupada aprendiendo a vivir. La fortaleza del norte no se parecía en nada a Ashwood. Donde Ashwood había sido rígido, jerárquico y cruel, el territorio de Kyle operaba bajo un principio que Serafina nunca había encontrado. La competencia importaba más que el linaje, y la amabilidad no se consideraba debilidad.
Los guerreros Lycan que habían aterrorizado a la patrulla fronteriza de Ashwood pasaban sus horas libres enseñando a los niños a rastrear, reparando cercas para los ancianos y discutiendo apasionadamente sobre la mejor manera de sazonar el estofado de venado. Trataron a Serafina con una calidez que la desequilibró durante semanas, no porque fuera la invitada de Kael, sino porque se lo había ganado. La historia de su viaje por el bosque se había extendido por la fortaleza como la pólvora, ganando detalles y admiración con cada recuento. Era la mujer sin lobo que había llevado al príncipe heredero a través del hielo, los solitarios y la casi muerte. Era, a sus ojos, una guerrera por derecho propio, independientemente de si podía transformarse. Eso la aterraba. Entendía el desprecio. El desprecio era predecible, un marco en el que podía navegar con la mirada baja y un silencio cuidadoso. El respeto era un paisaje extranjero sin mapa. Y seguía esperando que se lo quitaran, que alguien recordara que no tenía lobo y ajustara su opinión en consecuencia. Nadie lo hizo. Caspian prosperó. Dentro de la seguridad de la fortaleza, rodeado de la energía Lycan que era su derecho de nacimiento, creció a una velocidad que sorprendió incluso a los sanadores. A las 2 semanas de edad ya sostenía la cabeza, seguía el movimiento con esos ojos de mercurio y producía sonidos que eran menos como balbuceos infantiles y más como los primeros y más torpes intentos de comunicación. Todavía prefería los brazos de Serafina a los de cualquier otra persona, incluso a los de Kael. «Te conoce», dijo Kael una noche, observando a Serafina mecer a Caspian junto al hogar en los aposentos privados del rey. Le habían dado sus propias habitaciones, espaciosas, cálidas, con vistas al paso de la montaña, pero pasaba la mayoría de las noches aquí porque Caspian se quejaba cuando ella se iba, y porque Kael le había pedido que se quedara. Fuiste su primera seguridad, su cuerpo lo recuerda. Debería preferirte a ti, dijo Serafina. Eres su padre. Me prefiere a mí, simplemente te prefiere más a ti. La boca de Kael se torció. No una sonrisa completa, pero casi. Era un hombre que racionaba sus sonrisas, y Serafina había aprendido a leer las versiones casi completas. Estoy tratando de no estar celoso de un bebé. Ella lo miró. A la luz del fuego, la severidad de su rostro se suavizó, y pudo ver el agotamiento bajo la compostura del rey. Las semanas de caza, de terror, de no saber si su hijo estaba vivo o muerto. Lo llevaba como ella llevaba el estigma de no tener lobo, en lo profundo, donde moldeaba todo, pero solo se mostraba en momentos de descuido. «Puedes descansar», dijo ella. «Lo encontraste. Está a salvo». Kael miró el fuego. Cuando la fortaleza fue atacada, yo estaba en los territorios del norte, negociando un tratado fronterizo. Para cuando regresé, Maren se había ido con Caspian, y el rastro tenía 3 días de antigüedad. Hizo una pausa. Los rastreé hacia el sur. Encontré el cuerpo de Maren en la frontera de Ashwood, pero Caspian ya estaba dentro del complejo de la manada. No podía atravesar sus muros sin iniciar una guerra. Así que esperaste. Di vueltas durante días. Dejé huellas. Dejé caer la moneda, esperando. Se detuvo. Esperando que quienquiera que llevara a mi hijo pudiera encontrarla y seguirla hacia el norte. «Dejaste migas de pan», dijo Serafina en voz baja, «para mí, para quien tuviera el coraje de seguirlas». El fuego crepitó. Caspian murmuró en sueños. «Kael», dijo su nombre con cuidado, probando su peso. «La moneda». Cuando la recogí, estaba caliente. Kit, Caspian, la reconoció, y el fuego Lycan en sus muros, puedo verlo. El sanador dijo que solo la sangre de cambiante puede verlo. Que él guardó silencio durante mucho tiempo. «Serafina, ¿qué sabes de tus padres?» «Nada. Me encontraron en la frontera de Ashwood cuando era un bebé. La manada me acogió como sirvienta porque nunca desarrollé un lobo». «Nunca desarrollaste un lobo», repitió Kael. Se inclinó hacia adelante. «O nunca tuviste un lobo que desarrollar. Hay una diferencia». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «En los linajes antiguos, los más antiguos, los que son anteriores al sistema de manadas,
El lobo no siempre se manifiesta de la manera que los cambiantes modernos esperan. A veces duerme durante décadas esperando un detonante que puede que nunca llegue. Sostuvo su mirada. Mi abuela no tuvo lobo hasta los 32 años. No podía transformarse, no podía oír el vínculo de la manada, no podía oler a un rival a una milla de distancia. Todos asumieron que era humana. Luego, una noche, recogió un cachorro de lichen herido en el bosque y su lobo despertó. La respiración de Serafina se detuvo. No es común, continuó Kael. Es raro, excepcionalmente raro. Un lobo latente esperando el vínculo adecuado para catalizarlo. Metió la mano en su túnica y sacó algo pequeño, una moneda idéntica a la que ella llevaba. La misma luna creciente, la misma corona de espinas. Mi abuela llevaba una de estas. Mi madre llevaba la otra. Las monedas responden a la sangre Lican y a la sangre antigua. Sangre muy antigua. La mano de Serafina fue a su bolsillo. La moneda estaba caliente, más caliente que nunca. Pulsaba contra sus dedos como un segundo latido. No estoy diciendo que sucederá, dijo Kael. Estoy diciendo que lo que eres puede no ser lo que te han dicho. Miró a Caspian durmiendo pacíficamente en sus brazos. Pensó en la calidez que se había abierto en ella cuando Dominic lo puso por primera vez en sus brazos. No el vínculo de compañero, no el vínculo de manada, sino algo más antiguo, algo que había estado esperando. La moneda zumbó y en lo profundo de Serafina, en un lugar que no sabía que existía, algo se agitó. No despertó, todavía no, pero se agitó como un durmiente que se gira hacia el amanecer, hacia el calor, hacia el sonido de una voz que significa seguridad. Era suficiente. Por ahora, era suficiente. La primavera llegó a las montañas de Ashenmere como un secreto que se cuenta. La nieve retrocedió en etapas lentas, revelando primero la roca oscura de las laderas inferiores, luego las hierbas latentes y finalmente en una explosión de verde tan repentina que parecía una respiración contenida liberada. Las flores silvestres. Alfombraban el prado debajo de la fortaleza en olas de púrpura y oro, y el aire llevaba su aroma montaña arriba como una ofrenda. Serafina estaba de pie en la almena oriental, con Caspian en equilibrio sobre su cadera, y observaba el amanecer pintar el valle en tonos de rosa y ámbar. A los 3 meses de edad, Caspian era una criatura diferente del frágil recién nacido que gritaba y que ella había llevado a través del bosque helado. Ahora era robusto, de ojos brillantes, con un agarre lo suficientemente fuerte como para tirar del pelo y una risa que ablandaba a los endurecidos guerreros Lycan. Su cabello oscuro había crecido espeso y sus ojos plateados, los ojos de su padre, seguían todo con una inteligencia que era francamente inquietante en un bebé. Sostenía la moneda, ambas monedas en realidad, la de su padre y la de Serafina, apretadas en un puño regordete. Había empezado a coleccionarlas como talismanes y nadie tenía el corazón para quitárselas. «Se va a tragar una de esas», dijo Elspeth desde detrás de ella, apareciendo con una eficiencia silenciosa que era su sello distintivo. La mujer mayor llevaba 2 tazas de té y una expresión que en cualquier otra persona se habría llamado sentimental. En Elspeth parecía un alto el fuego temporal entre la compostura y el sentimiento. «No lo hará», dijo Serafina. «Sabe que son importantes. Tiene 3 meses. Es un príncipe Lycan. Probablemente sabía que eran importantes antes que yo». Elspeth resopló, que era lo más parecido a una risa que jamás conseguía, y le entregó una taza a Serafina. Permanecieron juntas en la luz creciente, observando el despertar del valle, y el silencio entre ellas era del tipo cómodo, del tipo que solo existe entre personas que han dejado de actuar para los demás. Kael las encontró allí una hora más tarde, regresando de la patrulla del amanecer que insistía en dirigir personalmente a pesar de tener 200 guerreros que podían hacerlo por él. Se transformó en la puerta, esa transformación fluida y silenciosa, y subió las escaleras de piedra hasta la almena, con una túnica que debió haber guardado cerca de la entrada. Su cabello estaba alborotado por el viento, sus mejillas sonrojadas por la carrera, y su expresión, cuando vio a Serafina y Caspian recortados contra el amanecer,
Tenía la misma cualidad que la luz de la primavera, cálida, tentativa, llena de una esperanza que aún no había aprendido a confiar en sí misma. La frontera está despejada, dijo. Ha estado despejada durante un mes, respondió Elspeth. No necesitas revisarla cada mañana. Me gusta estar seguro. ¿Te gusta correr? Elspeth le lanzó una mirada que era pura autoridad maternal, a pesar de que era su administradora y no su madre. Come algo, estás adelgazando. Se fue, llevándose su té y sus opiniones con ella. Kael se paró junto a Serafina, lo suficientemente cerca como para que su brazo rozara el de ella. Habían estado haciendo esto durante semanas, parándose un poco más cerca de lo necesario, dejando que el contacto accidental se prolongara un instante más de lo accidental, construyendo algo entre ellos de la manera lenta y cuidadosa en que dos personas profundamente heridas construyen la confianza. Ninguno de los dos lo había nombrado. Ninguno de los dos lo necesitaba. Caspian tiene tus monedas de nuevo, observó Kael. Son sus monedas ahora. Ya lo he aceptado. Kael la miró. A la luz de la mañana, la severidad de su rostro había desaparecido casi por completo, reemplazada por algo más tranquilo, una suavidad que solo mostraba aquí, en esta almena, en estas horas de amanecer desprotegidas antes de que el mundo reclamara a su rey de vuelta. Serafina, que el Consejo Lycan ha reconocido formalmente a Caspian como príncipe heredero y heredero del territorio del norte. Hizo una pausa. También han reconocido la deuda que la corona tiene con la mujer que lo salvó. No quiero una recompensa. Lo sé. Por eso esto no es una. Se giró para mirarla de frente. El Consejo te ha ofrecido un puesto formal, guardiana del príncipe heredero. Es un título antiguo, uno que no se ha usado en siglos. Significa que serías un miembro permanente de la corte Lycan, con todos los derechos y protecciones que eso conlleva. Aunque no tenga lobo, Kael se acercó y tomó su mano. Su pulgar trazó el centro de su palma, sobre el lugar donde la moneda siempre dejaba su cálida huella. Llevaste a mi hijo a través de la oscuridad. Sangraste por él. Lo elegiste por encima de tu propia supervivencia, cuando toda la lógica decía que lo soltaras. Sus ojos plateados eran firmes, brillantes, imposiblemente amables. Con lobo o sin lobo, Serafina, eres la persona más feroz que he conocido. El calor dentro de ella, la cosa que se había estado agitando durante semanas, girando hacia la luz, cambió de nuevo. No un lobo, todavía no, pero tampoco nada. Era potencial, era el espacio entre lo que le habían dicho que era y en lo que se estaba convirtiendo. Apretó su mano. Caspian, sintiendo un momento que aprobaba, se metió ambas monedas en la boca y sonrió. «Te lo dije», gritó Elspeth desde algún lugar dentro de la fortaleza. Serafina se rió. Era un sonido que apenas reconocía, libre, desprotegido, perteneciente a una versión de sí misma que apenas comenzaba a conocer. Kael la observó reír de la misma manera que observaba todo, con cuidado, a fondo, como si la estuviera memorizando para un futuro que apenas comenzaba a creer que podría tener. Debajo de ellos, el valle se extendía en verde y oro, bañado por el primer calor verdadero de la primavera. Las llamas azules de los Lycan, en los muros de la fortaleza, parpadeaban con la brisa, firmes y antiguas, visibles para cualquiera, con la sangre para verlas. Serafina podía ver cada una. Se paró en la almena de la fortaleza de los Lycans del norte, sosteniendo a un príncipe en un brazo y la mano de un rey en el otro, y sintió por primera vez en su vida la forma de la palabra que había estado buscando desde antes de tener lenguaje para nombrarla. Hogar. Las monedas captaron la luz. La montaña contuvo la respiración y en algún lugar profundo, dentro de ella, algo que había dormido durante 22 años abrió un ojo plateado y comenzó, lentamente, a despertar. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si sentiste el dolor de Serafina en el patio, su coraje en el bosque y su silencioso triunfo en esa almena de la montaña, entonces hazme un favor. Dale al botón de me gusta con la misma fuerza con la que Kael golpeó el ego de Dominic.
Comparte esto con alguien que necesite escuchar que no tener lobo no significa no tener valor. Y suscríbete para no perderte lo que viene después, porque el lobo de Serafina está despertando y créeme, querrás estar aquí cuando se transforme por primera vez. Deja un comentario. ¿Cuál fue el momento que más te atrapó? ¿El rechazo? ¿La moneda? ¿Ese último amanecer? Quiero saberlo. Nos vemos en el próximo capítulo.